Perspectivas periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Las perspectivas nacionales e internacionales con objetividad y veracidad. Arturo Suárez. La información fue gota a gota, una situación que no se había visto en el país. Ivonne de la Cruz. Nos toca la tarea de evitar las especulaciones que lamentablemente va a costar trabajo para el pueblo de México aceptar. Rafael Lude. Me deja mucho la duda de la situación de cómo se maneja. Los medios no se nos permitió a ver cómo estaba la situación. Perspectivas periodísticas. ¿Qué tal? Buenos días, hoy es sábado 13 de septiembre del 2014, yo soy Arturo Suárez y le doy la bienvenida a Perspectivas Periodísticas. Búsquenos a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter nos va a encontrar como Perspectivas Periodísticas en Facebook y en Twitter nos va a encontrar como @p_periodísticas. Ivonne de la Cruz, muy buenos días. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Le agradecemos que se quede con nosotros en la siguiente transmisión, en la siguiente hora, y le damos la bienvenida también a Rafa Lula. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, gracias, Ivonne. Gracias, Arturo, y gracias a todos los que nos están escuchando, como a cada sábado que nos sintoniza precisamente cada sábado a las 8 de la mañana. Pues muchísimas gracias. Un saludo a todos aquellos amigos que nos están escuchando más allá de las fronteras, principalmente a nuestros hermanos centroamericanos, sudamericanos, y en Estados Unidos también hay precisamente la comunidad latina que también nos está y nos puede estar siguiendo a través de esta tecnología como es la web. Buenos días, Débora Linares, ¿cómo estás y qué tema vamos a hablar de hoy? ¿Qué tal, Rafa? Buenos días aquí en cabina. Un saludo a todos los radioescuchas de Perspectivas Periodísticas. Y hoy personalmente hablaremos acerca de lo que sucede con los reencuentros provocados por las redes sociales. Bueno. Entonces ya veremos de qué se trata y qué es lo que hemos observado al respecto. Pues muy bien, ya estamos platicando de ello. Y también a los que nos escuchan en Sudáfrica, ¿no, Rafa? Ya sí, aquí sí, se me había ido, pero sí es cierto. De hecho hay un país que habla español precisamente, y bueno, también mandarles un saludo allá y por qué no a todo el mundo, ¿verdad? Muy bien, pues comenzamos, Ivonne de la Cruz. Vamos a iniciar este programa con nuestro análisis sobre lo que ocurrió el pasado 6 de agosto y que ha traído consecuencias graves no solo a las 22,000 habitantes de Sonora, de los municipios que están cerca de estos dos ríos contaminados, Achochi y Ures, los municipios de Arizpe y de Banamichi también, allá en el estado de Sonora. Le cuento la historia completa. Una mina, Buenavista del Cobre, de Grupo México, ocasionó un derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre y otros metales pesados a dos ríos, los ríos Sonora y Bacanuchi. Y bueno, después de que había dicho la minera que se suponía que esto había sido consecuencia de las lluvias, que ellos no tenían la culpa, se hizo una ligera investigación y resulta que sí, que estaban totalmente involucrados y que ya llevaban las filtraciones de hecho varios días. Tras aceptar la culpa, bueno, pues se anunció por parte de Grupo México, a través de su filial Buenavista del Cobre, esta inversión de la creación de un fideicomiso por 2,000 millones de pesos para la reparación ambiental y los pagos a los dueños, los pagos por los daños materiales por el derrame de estos metales en estos dos ríos, en estos dos afluentes. Y bueno, fue dado a conocer por parte de los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, también estaba ahí pues algunos otros miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto, donde estaban diciendo, bueno, que entre ellos el secretario de Economía, el de Alfonso Guajardo, que decían que con esto, bueno, pues ya se iba a solucionar la situación allá en Sonora. Sí, yo escribí una columna la semana pasada referente a esto y planteaba yo la situación de la parte de la ecología, Ivonne de la Cruz, Rafael Ule, que sigue siendo un tema en la agenda nacional de segundo nivel.
en realidad no hay una política de prevención, sino simple y sencillamente hay una política para sancionar después de que sucedieron las cosas, y eso ya nos representa cuál es el lugar que pone a la ecología y sobre todo estas grandes empresas como Grupo México y algunas otras que contaminan el medio ambiente, tanto ríos como la parte de la atmósfera, y que no hay realmente pues quien les ponga orden, ¿no? Revisando los perfiles tanto del procurador del medio ambiente como del secretario del medio ambiente, pues encuentras que son políticos brillantes, pero son políticos, no hay una especialización en la parte de la ecología o en la parte del estudio que lo respalde, ¿no? Hay que recordar que el secretario del medio ambiente pues es cercano al Niño Verde del Partido Verde Ecologista de México, y el Partido Verde Ecologista de México sigue siendo una risa, sigue siendo de risa porque no tiene realmente una base sólida, una base teórica, práctica sobre la parte de la ecología, y así nos lo han mostrado a través de la historia. Y el procurador del medio ambiente pues también ha sido laxo en muchas ocasiones, no solamente en esta administración, sino en las administraciones pasadas. Esto de la contaminación de los ríos, la contaminación de el aire no es algo nuevo, es solamente de lo que nos estamos enterando, y porque en esta ocasión hubo denuncias, fuertes denuncias, y porque no es poca cosa los kilómetros de aguas que se contaminaron, pero no solamente el agua, sino también las tierras y la gente, la afectación a la gente que se dedica a hacer producir esas tierras o utilizar esa agua para su ganado o para lo que se dedican a hacer, y que también han sido afectadas. Entonces, me parece que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene un reto fundamental en la parte de la ecología, que lo está dejando de lado. Sí, las reformas, sí, la otra parte de la democracia, ¿no? Que está siempre en que es tema político, que es tema para los medios de comunicación también, pero se nos ha olvidado esta otra parte, ¿no? Y tarde o temprano pues, nos va a pasar la factura, como ya está sucediendo, sobre todo que esto siempre está ligado a la parte de la corrupción. Claro, finalmente esta situación del fideicomiso no fue porque realmente fueran muy bondadosos estas personas o tuvieran una intención seria de repararlo, sino porque existe digamos, el peligro latente para ellos de que les quiten las concesiones para seguir operando en nuestro país, y eso evidentemente no les conviene. Por eso es que están haciendo esto, para evitarlo. Todavía no está totalmente cancelada la posibilidad, porque bueno, se les va a cobrar algunas multas que tienen que pagar por la contaminación que realizaron, pero todavía se analiza si se les quita. Ahora, yo no sé de qué forma pues se pudiera justificar que no se haga, si no es la primera vez que cometen un error de este tipo, si ya tienen antecedentes. Pasta de Conchos, por ejemplo, que de Coahuila, donde quedaron estos mineros atrapados, y que ha sido un tema de muchos años aquí en nuestro país, también era de ellos, y más bien que Minera no es de Grupo México, ¿no? Aquí hay que considerar si realmente se va a aplicar esos dos, este presupuesto de 2.000 millones de pesos, ¿no? Hay que checar a ver si realmente de aquí a unos 2-3 años se va a poder aplicar este presupuesto, porque realmente en el momento pues es el boom, pero va pasando el tiempo, y como tú lo mencionaste, Sibón, sobre los mineros atrapados, ya llevamos más de 10 años con ese problema, y realmente pues no se vio gran cosa en ese sentido. En lo que es la parte de la contaminación, realmente nada más es una cuestión de México, es cuestión internacional. Eso es una de las cosas que debe de sensibilizarse, pues esto de los empresarios, ¿no? Yo recuerdo en el 2010 lo de British Petroleum allá en Estados Unidos, y que realmente fue un derrame mayúsculo, y creo que uno de los mayores a nivel mundial y en la historia, y que tuvo, bueno, los efectos fueron de que primero, para empezar, el British Petroleum pues vino a la baja, se quebró esta empresa, y en segunda, pues bueno, todavía hay problemas en esa zona del Golfo, de donde precisamente fue el derrame, y que pues a pesar de todos los esfuerzos que se ha tenido para poder remediar ese problema, pues realmente la naturaleza pues ha tenido también que hacer su chamba, pero poco a poco, y que nosotros como contaminadores pues
no hacemos nada precisamente para prever este tipo de cosas. Realmente Semarnat tiene un trabajo, y a nivel internacional también lo que es el cuidado de la ecología, tenemos un trabajo en general, los gobiernos sobre todo, para prever ese tipo de problemas, porque los efectos secundarios se van a ver posteriores y pues nos van a llegar a afectar graves, ¿no? Y no es el único estado que en este momento se encuentra afectado por contaminación en el agua, precisamente, ¿no? Está Veracruz, está Jalisco, está Durango, y hay otro por ahí que se me está olvidando, Guanajuato me parece. Y todos ellos son, pues están pagando ahorita las consecuencias de los malos manejos de empresas, y están haciéndose a un lado. Y empresas me refiero a Pemex, porque las contaminaciones, por ejemplo, en Veracruz y Jalisco, son por derrames de petróleo, ¿no? Ahora, aquí en Sonora, la cosa del agua no solamente está limitada, o el análisis que podríamos hacer del agua no solo está limitado a la contaminación, sino a la pertenencia. Durante ya, pues, casi un año lleva cerrada una carretera ya en el estado, porque no quieren que se haga un acueducto especial que dicen va a perjudicar directamente a pues gente del pueblo de Sonora, de algunas comunidades específicas. Y lo que se da a conocer en esta semana es que está relacionada con una presa que dicen el gobernador del estado, Guillermo Padres, mantiene esta presa o represa en un rancho de propiedad de su familia, y que eso directamente es lo que está provocando toda esta situación por la pertenencia del agua en el estado. No será la primera vez, Ivonne de la Cruz, que los excesos de los gobernadores, hay que recordar, o no hay que olvidar, que a principio del sexenio de Enrique Peña Nieto, pues se encarceló a Andrés Granier, ¿no? Ahí está por los excesos, pero no son los únicos. Ha habido a lo largo de la historia del país gobernadores que muestran los excesos en los que viven, y me parece que este será otro. Esto no le conviene principalmente al Partido Acción Nacional. En este momento la, entre comillas, ruptura que se da entre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador sobre este tema de la presa. Tenían programada una reunión esta semana que termina, ya no la quiso realizar Miguel Ángel Osorio Chong, precisamente por salió a los medios el gobernador a decir que como era un gobernador crítico del Partido Acción Nacional, pues por eso lo estaban atacando prácticamente los medios de comunicación, y por supuesto el gobierno federal, y todavía se aventó la puntada de decir, pero con todo y eso no me van a callar, ¿no? Eso dijo el señor gobernador, un poco siguiéndole el juego también al presidente del Partido Acción Nacional, a Gustavo Madero, cuando dice prácticamente que los medios son los culpables de lo que está viviendo el Partido Acción Nacional. En fin, son temas que están directamente relacionados con la ecología y sobre todo con la corrupción. Yo insisto en ese punto. La corrupción es un factor fundamental, si no es que es el factor detonante para que no haya medidas o políticas de prevención, y las pocas que hay se ven vulneradas por la corrupción, ¿no? Simple y sencillamente, para las grandes empresas es más fácil dar una mordida, dar una dádiva, que realmente invertirle en los sistemas de seguridad o prevención que deberían de tener, y que deberían de ser una exigencia por ley. Sí, pues así es, ¿no? Bueno, es el problema precisamente también de la ecología, como hemos hablado. Pues bueno, pues creo que en estos momentos vamos ¿no? Sí, así es. Realmente hay mucho tela que cortar, pero vamos a estar platicando posteriormente en los siguientes programas, y nos vamos a un corte. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Ciudadradio.mx.
Estás escuchando Ciudad Radio. Regresamos a Perspectivas Periodísticas y ahora hacemos contacto a Puebla con Timoteo Bautista Castelán, quien nos tiene información de la entidad. Timoteo, buenos días. Buenos días, Arturo. Buenos días, Rafa, Débora. Buenos días a todo el auditorio de Ciudad Radio. Es un gusto compartir la información más fresca de lo que pasa en toda la entidad poblana. Amanecemos con la noticia que después de que el titular de la CNDH, Raúl Plasencia Villanueva, emitiera el jueves pasado las recomendaciones por el caso del asesinato del niño José Luis Tlehuatli de Tamayo y los hechos violentos que se dieron en la población de San Bernardino y Chalchihuapan, organizaciones sociales, civiles, no gubernamentales y sociedad en general alistan otra manifestación más, porque el Ombudsman Nacional no tocó al gobernador Rafael Moreno Valle ni con la uña cuando él ha sido el primer defensor a ultranza de declaraciones falsas de lo que pasó en San Bernardino, Chalchihuapan. Por citar un ejemplo, sostener que la muerte del menor había sido por un cuetón y sumarse a las declaraciones falsas de su secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosa Rojas, al procurador Víctor Carrancá Burguet y a Luis Maldonado Venegas, secretario general de gobierno. El rechazo y repudio en contra del gobernador Rafael Moreno Valle es generalizado. Su gobierno está sucumbiendo rumbo a su caída política. Su aceptación va a 22%, es muy raquítica la aceptación que tiene del 100% que tenía al inicio de su gobierno. Pese a todo, la sociedad poblana, principalmente la capital y zona conurbada, viven en carne propia la ferocidad perruna de la persecución y el oscurantismo morenovallista que ha desplegado a muchos desempleados que hoy les da trabajo para que le avisen, muy al estilo de la KGB, qué poblano o qué poblana o turista habla mal de su gobierno o de su persona para mandarle a la judicial y que les dé un escarmiento muy al estilo soviético. Los casos ya se han registrado y se han hecho públicos. Hay que recordar que todo esto se derivó a partir de que Moreno Valle instituyó y constituyó un gobierno de orden tiránico envuelto en excesos de todo tipo y él convertido en un estrújulo reyezuelo del siglo XV, Arturo. Muy bien, Timoteo. Esta resolución que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues evidentemente se contrapone a todo lo que se manejó en el estado, pero sobre todo hace eco en los otros estados y aquí en el Distrito Federal, donde la aceptación, como tú bien dices, de este gobernador, pues va a la baja. Y sobre todo los panistas comienzan a preocuparse, ya moviendo las fichas políticas, porque para donde le volteen, pues como que no hay quien pueda levantar la mano para ser competencia en un futuro. Arturo, la situación está difícil. Están buscando aquí en Puebla el gobernador del estado algunos mecanismos para disuadir y desempolvarse de lo que pasó con el caso de Chalchihuapan. Sin embargo, esto tiene un historial atrás. El caso de la resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el ápice de todo lo que se encuentra atrás de los movimientos y la política del gobernador. Hay que recordar que Rafael Moreno Valle quitó los servicios de las dependencias y las concentró en la capital del estado. Su gobierno va en caída. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Junta de Conciliación y Arbitraje, Finanzas, Ministerios Públicos, todas esas las concentró en la capital. Por ejemplo, en estas fechas se tienen que cambiar placas a todos los vehículos, algunos indígenas, algunos ciudadanos que medio tienen ahí una carcacha con que transportan sus productos, su leña, y que tienen que ir a más de 5 horas para cambiar las placas, y en caso de no reunir un requisito, que además son muy exigentes, pues el gobierno amenaza que a fin de este mes les va a recoger los vehículos. A las juntas auxiliares les retiró el registro civil, la policía, participaciones económicas, no pueden cobrar impuestos, prácticamente despojó a los ciudadanos de todo. Hay que recordar que un municipio es por las juntas auxiliares que tiene y no como cabecera municipal, de modo de que, pues, como dices tú, no hay ni para dónde hacerse. En el caso de buscar un cuadro político que dirija
o que sea un líder nato dentro del Partido Acción Nacional. Creo que no lo hay. Me parece que el PAN en las próximas elecciones o las elecciones intermedias que ya vienen se va a ver en aprietos a la hora de buscar el apoyo de los electores, no solamente en Puebla, sino que al interior de toda la República, Arturo. Timoteo, nos queda prácticamente minuto y medio. ¿Tienes otro tema que comentar que es respecto a una autopista, una carretera? Sí, es la autopista más importante, me parece que así lo está promocionando el gobierno. Se van a hacer de la Ciudad de México a Tuxpan, dice el gobierno, 3 horas con 45 minutos, cuando antes se hacían 6 horas. El presidente Enrique Peña Nieto vendrá a la zona de Villa Ávila, Camacho, muy cerca a la ciudad de Poza Rica, a inaugurar este tramo carretero que se hicieron 15 años para que pudiera estar en funciones. Van a cobrar muchas casetas, será similar a la autopista del Sol, la que va a Acapulco, pero será una de las arterias que va a comunicar a uno de los puertos más importantes, que será el de Tuxpan, en el estado de Veracruz. Esta visita del presidente Peña Nieto será el 17 de septiembre, por lo menos son los datos que ha dejado por acá el Estado Mayor Presidencial. Será una reunión muy cerrada, muy para los constructores, muy para gente del gobierno, en este caso para los de la ala priista y los líderes del priismo nacional, que seguramente se van a concentrar ahí a dar el banderazo a la autopista México-Tuxpan, que será una de las arterias importantes. Y repito, 15 años se tardó para que se pudiera construir, y con muchísimos problemas. Paralelo a eso, la carretera nacional se encuentra en estados deplorables, Arturo. Muy bien, Timoteo, ¿algo más? Estamos pendientes con la información. Vamos a darle seguimiento a lo que pase el próxima semana, los próximos días. Los capitalinos de acá de Puebla están preparando las manifestaciones en contra del gobernador. Se van a ver algunas cosas que le van a reclamar, y vamos a estar muy al pendientes para que el auditorio de Ciudad Radio esté informado con datos frescos desde el origen de la noticia, Arturo. Muy bien, Timoteo, muchísimas gracias por esta información y seguimos en contacto. Buenos días a todo el auditorio. Gracias, Timoteo Bautista Castelán, desde el estado de Puebla, el director de Nueva Nación. Muchísimas gracias. Y me parece que es importante señalar que cuando se hizo esta situación de la muerte, cuando ocurrió la muerte de este menor, empezaron a darse una serie de reacciones por parte de las autoridades de Puebla, donde le invirtieron muchísimo para demostrar que ellos no tuvieron la culpa, y entre las medidas más simplistas, estaban buscando prohibir que los menores acudieran a las manifestaciones. Entonces hay que esperar que una mujer sea asesinada por algo parecido para que también prohíban la asistencia de mujeres, o un hombre para que prohíban la asistencia de hombres a las manifestaciones, y más bien el mensaje es que no quieren que se realicen manifestaciones en el estado. Y por otro lado, la situación de que curiosamente es un proyectil de gas lacrimógeno lo que produce el daño en el chico y que lo lleva a la muerte. Estos proyectiles son usados en muchísimas de las represiones de manifestaciones que se dan no solo en el estado de Puebla, sino en todo el país. Así que el peligro de que vuelva a repetirse una situación de este tipo, está latente en todo México. Entonces no fue una bala de bala de goma, sí, como se había dicho. Eso es lo que también yo había escuchado. En este caso, los proyectiles de gas, es de gas lacrimógeno, pues se ha usado en varias retenciones de manifestaciones, no nada más aquí en México, sino en varias partes del mundo. Pero realmente la forma de usarlos y la forma de represión que se maneja, pues eso es lo que se debe de controlar, ¿no? Básicamente, como se vio, fue un exceso de fuerza pública, y que realmente eso también tiene que medir o poner los puntos
los ojos sobre cómo lo manejan los gobiernos. En este caso, pues realmente es una responsabilidad o una irresponsabilidad del gobierno de Puebla, y el gobernador debe de afrontarlo, ¿no? Y del secretario de Seguridad del Estado, el señor Facundo Rosas, que pues ha estado navegando con bandera de no sé qué, escondiéndose de todas las críticas que se han dado, cuando él tiene un historial bastante amplio sobre las críticas que se le pueden hacer incluso a nivel nacional sobre sus actuaciones. Bastante negro. Vamos a una pausa y regresamos a Perspectivas Periodísticas. Vive la música en ciudadradio.mx. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México Y el mundo. Perspectivas periodísticas. Bueno, regresamos nuevamente a Perspectivas Periodísticas, y antes de ir con el comentario de Débora, fíjate, Ivonne, que en estos momentos se está manejando en las redes sociales problemas en la línea 1 y en la línea 3, una más del metro, después de todo el escándalo que se vivió en esta semana, en referente precisamente a la línea 12, en donde el día lunes en la mañana tuvo en conferencia de prensa Marcelo Ebrard, dando contestación de toda la polémica que se manejó de la línea 12 de la semana pasada. Y pues bueno, una más del metro. ¿Dónde vamos a llegar? Salieron las sanciones también contra los involucrados, ¿no? Esta semana dio mucho de qué hablar precisamente este sistema de transporte, porque todos los días hemos visto fallas precisamente en las líneas, ya es la 1, ya es la 3, o sea, todas están teniendo problemas por cortocircuitos o por falta de mantenimiento. Obviamente lo más grave ha sido lo que ha ocurrido en esta línea 12, la llamada línea dorada, pero definitivamente lo que se pregunta a la ciudadanía es, ¿para esto realizaron el aumento? ¿En qué se está invirtiendo el dinero que se está recaudando con el aumento en el sistema? ¿Tú crees que sea que nuevamente con estas fallas que se están generando en todas estas líneas quieran tener un argumento para poder aumentar otra vez el metro? Porque se había rumorado que hasta 8 pesos querían nuevamente aumentar. No, sería un desastre total, porque ya digo, la Ciudad de México se caracteriza porque todo el mundo se molesta, se manifiesta, se reúne para hacer cualquier tipo de manifestación o reclamo. No somos de los pueblos que se quedan callados, ¿no? En algunos lugares, en algunos estados, les suben el gas, les suben la luz y no dicen nada, pero aquí les cambian el hoy no circula y hacen su manifestación, y sí genera un impacto. Entonces sería realmente algo desastroso para la imagen propia del gobernador, del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que de por sí ya está por los suelos. Por cierto, Arturo. el próximo Así es, iba a comentar eso. El próximo 17 es su informe de
de gobierno en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver cómo le va, no adentro, porque lo van a apapachar adentro. Afuera, afuera en las manifestaciones. Quizá por ahí la parte de la oposición, los panistas y los priistas, pues a lo mejor le harán algunas preguntas ahí que lo incomoden un poco, pero no va a pasar a más. Lo importante será fuera de la Asamblea Legislativa. Hay un descontento general por la actuación del jefe de gobierno. No es que estemos en contra del gobierno de la Ciudad de México, simple y sencillamente es que pues, ha sido ineficiente en la mayor parte de las políticas que ha tomado. Hay que reconocerle otro como la parte del desarrollo social, los sistemas sociales, estos programas sociales que son una continuación prácticamente desde López Obrador y después de Marcelo, y que bueno, tiene que darle continuidad. Eso no está como en entredicho, pero la otra parte, la parte de las construcciones, el metro, el hoy no circula y todo esto que ustedes ya mencionaron, se le va acumulando al jefe de gobierno y vamos a ver cuánto aguanta, ¿no? Esta semana el Universal, su encuesta que realizó, 5.55 la aceptación de el jefe de gobierno en una escala del 0 al 10. Está reprobado. Se llevó un 60%, más del 60% de la población votó por él. O sea, es imposible pensar qué es lo que realmente no entiende, que está haciendo mal las cosas y que sigue por el mismo camino. Está viendo que ya no está la gente contenta con sus decisiones. Tiene que rectificar porque está comprometiendo, desde el punto de vista del ajedrez político, está comprometiendo varias delegaciones. Evidentemente los delegados también hacen su trabajo ahí en la demarcación, para eso son los jefes delegacionales, pero el efecto de Miguel Ángel Mancera también empieza a pasarle la factura a los delegados. Entonces también el periódico 24 Horas sacaba una radiografía de qué delegaciones estarían como en disputa, y no solamente son las tradicionales como son Benito Juárez o Miguel Hidalgo, sino prácticamente la mitad de las 16 delegaciones. Y fíjate, hay que dejar en claro, Arturo, Ivonne, y bueno, esto lo vamos a dejar en claro al gobierno del Distrito Federal, principalmente la área de prensa, que no le estamos, como diciendo, teniendo mala fe, sino sencillamente estamos manifestando la voz de la ciudadanía, tan así de que, bueno, pues es cuestión de que chequen tanto en redes sociales como en diversos sectores de la ciudadanía, no haciendo una encuesta como le hicieron antes del aumento del metro, porque bueno, eso ya está... Una encuesta hechiza. Exactamente. Háganlo real, y realmente lo que deben de hacer es tomar la crítica constructiva y hacer, como dice Arturo bien, pues hacer rectificaciones, porque realmente hay problemas dentro del gobierno del Distrito Federal. Es un llamado al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para que haga rectificaciones, tome la crítica y la voz de la ciudadanía como una cuestión de construcción y no es de mala fe. Y la cuestión del presupuesto, ya para terminar el tema, la cuestión del presupuesto, esto de implementamos ruta RTP para llevar a la ciudadanía porque el metro se cierra, eso genera un gasto, no es gratuito. Para la ciudadanía no se le cobra, sobre todo en la línea 12, no sé si ahorita están cobrando en el desperfecto que hay ahorita en la mañana, pero sí genera un gasto de las arcas del gobierno. La publicidad que se está dando en el cine, por ejemplo, donde se anuncia que el gobierno ha puesto tantas luminarias y no sé qué, no creo que sea de cuates que le estén dando a conocer esa información a las personas que van al cine, ¿no? Pero además es lo de siempre, Ivonne. O sea, poner luminarias ya no debería de ser como un logro a estas alturas de la vida de la ciudad, ¿no? Yo creo que, fíjate, platicando con algún personaje asesor de un senador, me decía, es que la Ciudad de México tiene un gobierno de izquierda y hay que agradecerles. No, pues no hay que agradecerles absolutamente nada. La ciudadanía decidió por un gobierno de izquierda, pues lo mínimo que tendrían que hacer es comportarse como un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces no habría como mucho que agradecerles. Si la ciudadanía hubiera votado por un gobierno priista, que ya también los conocemos, bueno, tampoco habría mucho que agradecerles porque seguramente tendrían un mínimo porcentaje que cumplir y no habría por qué darles las gracias, ¿no? Entonces esto no es gratuito, ni las luminarias, ni que pinten la banqueta, ni que te levanten la banqueta de tu casa y que te pongan una nueva. Pues a eso están obligados, es lo mínimo que tienen que hacer, ¿no? Entonces esto de los informes, pues cada vez
son como más parecidos a la película de La Ley de Herodes, ¿no? Que llegue el progreso, ¿no? Claro. El Distrito Federal. En fin, ahí dejamos el tema. Cambiamos radicalmente de tema. Débora, muy buenos días, de nueva cuenta. Buenos días nuevamente y bueno, pasando a redes de otro tipo que son más agradables, al menos para quienes participamos en ellas, aparte de la red del metro, pues hoy quiero hablarles acerca de un fenómeno que está sucediendo a partir de las redes sociales, y esto tiene que ver con los reencuentros. Me escuchábamos desde hace algunos años los reencuentros que se dan a partir de los grupos de nuestra juventud, ¿no? Para quienes tenemos más de 40, los reencuentros a partir de las redes sociales se han convertido en un fenómeno, y esto es precisamente porque a partir de Facebook, por ejemplo, de Twitter o de algunas otras plataformas, la gente tiene la oportunidad de volver a contactar con personas de la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, el antiguo barrio donde se vivió, etcétera. Y bueno, aquí hay una serie de consideraciones que a mí me gustaría compartir con ustedes, porque me parece que es como una tendencia a que siga sucediendo, y bueno, valdría la pena ir de alguna manera clasificando analizando esta información. Y bueno, lo primero es que una vez los ubicados los excompañeros, bueno, pues hay que empatar las agendas, ¿no? Esto es algo que en esta etapa, digamos, no es una tarea fácil, sobre todo para aquellos grupos en los que los integrantes tienen resistencia a encontrarse. Es decir, en las redes sociales siempre nos manifestamos a favor de sí, reencontrémonos, revivamos y hagamos amistad otra vez, pero lo cierto es que a la hora de la hora es difícil. Y bueno, hay quienes no dejan de comunicarse, pero siempre tienen algo muy importante que hacer, y en el caso de las mujeres específicamente, al menos desde mi experiencia, el pretexto principal para no asistir a los reencuentros o para posponerlos o decir que van a la próxima es el cuidado de los hijos. Generalmente no tienen con quién dejarlos, entonces pues bueno, no pueden asistir. En el caso de los hombres es el trabajo y los múltiples viajes que tienen que hacer a raíz de ello. Y pues bueno, en mi experiencia personal sí ha sido una cuestión de que el sueño guajiro que estos grupos llegan a tener es que asistan todos los que en aquel momento participaban, y pues bueno, esto definitivamente no es posible. Entonces, y volviendo un poquito a la cuestión de que las mujeres ponen de pretexto a los hijos y los hombres el trabajo, pues también nos podemos dar cuenta de que tal vez no hemos avanzado tanto en cuanto a la redefinición de los roles clásicos masculino y femenino. Y bueno, una vez que ya algunos están dispuestos a participar en este tipo de reencuentros, digamos que son de las personas que menos se tardan o que menos se comunican en el grupo. Dicen sí, voy a ir, díganme dónde, cuándo y allí estaré. Y también están los que definitivamente dicen no y también no vuelven a comunicarse, o que simple y sencillamente abandonan los grupos que se hacen con este fin. No contestan, no saludan o nada, simplemente abandonan. Lo curioso aquí es que siguen estando en contacto a través de la red, o sea, no participan en el grupo para las cuestiones ya más del grupo propio, pero siguen teniendo contacto con esos compañeros, por ejemplo, en el Facebook. Y bueno, ya digamos un poquito más avanzado el proceso, al encontrarse, sobre todo la primera vez, este grupo de amigos suele tener una regresión al momento que viviste en aquel tiempo. Es decir, sobre todo en cuanto a la secundaria y la preparatoria, hay como una conexión en la que los integrantes se empiezan a comportar como solían hacerlo. Entonces regresan los apodos, regresan las bromas, regresan las frases que se utilizaban en aquel momento, los modismos, no sé, palabras que se utilizaban, y esto es porque hay una conexión con lo que se vivió en aquellos momentos. Nuestra memoria, hablábamos la semana pasada, hace la remembranza y recuerda algunos aspectos que permiten que, bueno, volvamos a tener esa conexión, digamos, de alguna forma desde ese punto y no desde cero. Generalmente el primer reencuentro está basado en la remembranza de aquella época, ¿no? ¿Te acuerdas? A mí me tocó asistir en algún momento a un grupo de la preparatoria en donde el anfitrión en su casa puso una compu con un proyector super pantalla, guau, y puso fotografías, videos y todo lo que teníamos de aquella época lo puso, y bueno, eso nos sirvió mucho como para volver a conectarnos, ¿no? Y luego, suceden dos situaciones con quienes nos reencontramos. Por una parte están las relaciones que no avanzan. ¿A qué me refiero? Bueno, esto quiere decir que se quedan en recordar más y más anécdotas del pasado. Es decir, se encuentran una vez, se encuentran 2 veces, 3, 4, 5 veces, y cada vez que se reencuentran están siempre sobre el pasado. Como que no se permite en ese grupo que haya una apertura o una conexión hacia lo que está presente, que sí llega a suceder, pero en menor escala. Digamos que no es el tema importante del reencuentro, y más bien se
se centra en seguir recordando y en seguir añorando, ¿no? Porque también vemos muy seguido esta parte de, ay, es que la mejor época fue, y bueno, coincidentemente fue la que vivimos con esas personas, secundaria, preparatoria o universidad, suele suceder. Luego, por otra parte, están las relaciones que de alguna manera aprovechan la reconexión y avanzan, es decir, en los primeros encuentros hay esta parte de las remembranzas, pero una vez que, digamos, se agotó ese tema, se empieza a evolucionar y se empiezan a hacer a construir las nuevas relaciones, se actualizan en cuanto a su situación actual y de ahí para adelante de lo que se quiere hacer, de lo que se pretende, y esto generalmente sucede con las personas con quienes te identificabas más desde antes, que ahora pueden ser otras personas, pero que finalmente hay cierta personalidad que invariablemente seguimos conservando desde aquellos años. Y luego, un fenómeno también que desde la psicología social existe la teoría de la comparación, es esta necesidad de compararnos con los demás, y bueno, esto tiene que ver con que el primer contacto es a través de las redes sociales, comparamos nuestra situación con las de los demás, evaluamos desde nuestra apariencia física, quién se ve más o quién se ve menos maltratado por la vida. Ese es un comentario que he escuchado recurrentemente, así de, es que mis compañeros se ven que... A ver quién está más pelado. Claro, y entonces esto nos da la referencia de dónde estamos, ¿no? Y bueno, generalmente en este tipo de comparaciones, sobre todo en la apariencia física, salimos bien evaluados, pero cuando vamos más allá y cuando tratamos de imaginar el contexto en el que los otros viven, si tienen parejas, si tienen hijos, si tienen un coche de tal tipo, no lo sé, o dónde viven, o si tienen un buen trabajo, si viajan, o los lugares que visitan, el riesgo aquí sí suele ser para nosotros. ¿Por qué? Porque generalmente, sobre todo para las personas que tienen una autoestima baja, salimos o salen mal evaluados, ¿no? Es decir, híjole, el otro día, bueno, aquí es un pequeño paréntesis, el otro día fui a ver una obra de teatro donde parte de la escena era que decía una de las actrices, yo me subo a Facebook y todo mundo es feliz, es así como muy jodidamente feliz, y entonces cuestionaba cómo le hacen, y cuestionaba al público, ¿no? ¿Ustedes cómo le hacen para ser tan felices? Porque yo lo que veo en Facebook es solo eso. Entonces, en ese sentido, pues bueno, sobre todo cuando solemos ser bastante envidiosos, salimos mal evaluados, y por supuesto esto nos genera incluso la inseguridad o la negatividad de querer asistir a este tipo de reencuentros. Y el reencuentro en este sentido nos produce inseguridad o ansiedad, y decidimos no asistir o posponerlo lo más que podamos, o seguir diciendo que a la próxima iremos. Y bueno, otra de las oportunidades que nos da este tipo de reencuentros es la de limar asperezas y superar diferencias de la niñez y la adolescencia. También sucede que te reencuentras con el rival de amores, o con el favorito de la maestra, a quien todo el mundo le tenía tirria en aquel momento, y pues bueno, empiezas de alguna manera a perdonar, o te das cuenta incluso si ya perdonaste o no, que esto es un aspecto importante que también ya lo hemos mencionado, de vivir con los rencores o con las cuestiones desagradables de hace muchos años. Y pues bueno, este tipo de reencuentros nos da la oportunidad de comprobar de alguna manera si somos capaces de perdonar y de entablar relaciones de una naturaleza distinta con las personas con quien hayamos tenido diferencias o que simplemente no nos caían bien. Y bueno, pues en este sentido, a lo mejor quisiera compartirnos al auditorio, ¿verdad?, a través de alguna de las redes sociales, esta parte de cómo han vivido ellos sus reencuentros, porque esto que yo les comparto, pues bueno, es a partir de la gente cercana que yo tengo, de que de repente con la que yo platico, y son los aspectos que yo saqué. Entonces, sí me gustaría saber, porque bueno, me parece curioso que es una moda, ¿no? Es una tendencia que estamos viviendo y que finalmente vamos a seguir teniendo conforme vayamos avanzando en la conexión a través de las redes sociales o la conexión virtual. Y bueno, por lo pronto hasta ahí el comentario. Muy bien, pues muchísimas gracias, Débora. Gracias a ustedes. En las notas el próximo martes, columna personalmente en perspectivasperiodísticas.com.mx. Excelente tema, el de hoy. Y da muchísimo de dónde cortar. Falta el de las ex, ¿no? Pues el de los ex. Exactamente, esto estuvo muy light, esto fue general. Pues lo vas a desarrollar pronto, ¿no? Sí, por supuesto, vamos a seguir en esta línea. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos a Perspectivas Periodísticas. Ya está listo el doctor Padilla con una entrevista interesante. Regresamos.
ciudadradio.mx. Bueno, muy buenos días. Nuevamente estamos aquí en cabina presentando una entrevista, efectuando una entrevista con mi amigo Quirico Ceriña Garza, que es vicepresidente de operaciones del Club Universidad Nacional AC, los Pumas. ¿Cómo estás, Quirico? Muy buenos días, Toño. Muy bien, muchas gracias. Pues me gustaría presentarte como Mr. Puma, ¿verdad? Ahí de nuestra generación 72. Así es, mano. Desde ya nos conocemos desde hace más de 50 años. De más de 50 años. ¿Y precisamente cuántos años cumplen los Pumas mañana? Bueno, realmente el cumpleaños fue ayer, pero se va a celebrar el domingo. Como los cumpleaños que caen el lunes, pues se pasan al fin de semana. Así se va a celebrar el domingo. Oye, ¿y cómo ves el juego contra los Tigres? Es mañana, ¿verdad? Pues mañana a las 12, sí. Ya sabes que no me meto en el área deportiva, pero pues estamos ahí cerca del equipo y espero que repunte y tengamos una victoria contra los Tigres. Sí, pues después de que nos echamos a las Águilas, yo creo que ese es el mejor aliciente para este partido. Algo que nos quisieras mencionar, que te gustaría que nuestro auditorio de Perspectivas Periodísticas se enterara, algo así como, por ejemplo, giras que pueden existir, la Escuela Pumas, de los chiquitines, todos, alguna cosa que para ti sea muy interesante, que quisieras compartir con nosotros, Quirico. Bueno, mira, ahí en cantera tenemos más de 200 niños que van a entrenar allí en fuerzas básicas, desde los 10 hasta los 16, 17 años, donde ya pasan allá a las Pumas Naucalpan y a la sub-17 y a la sub-20. Entonces ahí se les trata de dar una educación integral, ¿no? Inclusive tenemos tutores académicos, se les vigila que estudien y que su alimentación, etcétera. Yo creo que es un aspecto muy importante para cantera, que nunca ha dejado de producir, pero vamos a ver que repunte como en tiempos anteriores. Buenos días, saluda Arturo Suárez. Preguntarte que nos cuentes un poco de los festejos que habrá, hasta donde tengo entendido, el día de mañana, en el partido que ya mencionaban de los Pumas, habrá una fotografía oficial conmemorativa de los 60 años, en donde estaban invitando a todos los exjugadores de fútbol que hayan pertenecido al Club Universidad. ¿Se hará algo parecido en Americano? ¿Tienes alguna información? ¿En dónde, perdón? En el estadio de Ciudad Universitaria. Por parte de los que juegan Americano, ¿habrá algo parecido? No, desconozco si se vaya a hacer algo, ¿no? Porque ellos tienen otras fechas, otros calendarios y fechas de arranque de operaciones distinto. Nosotros tenemos programada mañana, como bien dices, una invitación, se hizo una convocatoria general a todos aquellos jugadores que están desde el ascenso, desde el 54 y luego en el 62 en la primera división, hasta pues los que se retiraron muy recientemente. Ahí tenemos muchos entrenadores de fuerzas básicas que estarán ahí acompañándonos. Muchos lamentablemente pues tienen que trabajar. Hay exjugadores que están en otros equipos o están fuera del Distrito Federal. En fin, lamentablemente no se podrá contar con todos los que quisiéramos, pero hasta ahora tenemos confirmado un buen número de exjugadores que se va a tomar una fotografía alrededor de las 10:30 de la mañana en la cancha. Se van a proyectar videos, fotografías de aquellos tiempos. Así es lo que se tiene programado. Ya está ahí con sus familias en una área que ya se seleccionó. Se les darán algunos objetos conmemorativos, una playera, y se jugará un trofeo muy bonito que se realizó en vidrio, que se va a otorgar al ganador o en caso de empate al equipo visitante.
Muy bien, pues vamos a estar pendientes mañana, ya sea en el estadio, a través de la transmisión que seguramente se hará por televisión para ver estos festejos del 60 aniversario de los Pumas. Va a haber... Están invitados todos. Quirico, muchísimas gracias y nada más como comentario para que le guste el fútbol americano. Mañana en la Universidad del Valle de México es el estadio Home que le llaman, JOM. Los Burros Blancos reciben a los Pumas de CU allá en el fútbol americano, nada más para el auditorio que le interese seguir a los Pumas, unos en soccer y otros en americano. Perfecto, Toño. Quirico, muchas gracias, de verdad que amable eres y pues hay que estar pendientes de nuestras reuniones del Tepeyac, que salimos todos muy contentos como siempre, ¿verdad? Sí. Así es, y ahora que ya con el sitio que tenemos intercambiando fotografías ¿sí? de la prehistoria del archivo Casasola, como decíamos por ahí. Sí, efectivamente, lo acabamos... Nuestra psicóloga aquí del programa estaba comentando precisamente algo sobre redes sociales. Quirico, este programa lo vas a escuchar el próximo lunes a las 6 de la tarde. El lunes a las 6. Perfecto. El lunes a las 6. Gracias. Ok, y muchísimas gracias, Quirico, estamos en contacto. No, Toño, me da mucho gusto saludarte. Cuídate, que estés muy bien. Gracias por tu atención. Bye. Lo que representan los Pumas para el país, no solamente los equipos de fútbol, sino o de fútbol americano, sino todos aquellos que practican algún deporte. Los universitarios le han entregado muchas glorias a este país en la parte deportiva, pero también lo que representa la parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Muy importante, mañana habrá que celebrarlo, le vaya usted o no a los Pumas, me parece que es importante esa celebración. Fíjate que el doctor Víctor Murillo es nuestro acérrimo rival y es un compañero de nosotros ahí, él es un oftalmólogo, es un americanista de hueso colorado, y nos mandó como 6 fotografías ahí a la página que mencionaba Quirico, y le contesta a Quirico, oye, ¿por qué nos anotas con tanta alegría nos estás pasando estas fotografías de los Pumas? Y me contestó, ¿sabes qué? Es que yo soy oftalmólogo, soy médico, pero me formé en la UNAM. Y entonces, pues, aunque le vaya a la América, ¿no? Aunque le vaya a la América. Sí, aquí hay varios que fueron a la UNAM y le van a la América. Sí. Bueno. Por eso dije, hay varios, ¿no? Dije, oye, traes un pin, doctor. Sí, precisamente es un regalo de Quirico. Y el suéter, ¿no? También el suéter, sí, no, y nada más ya me falta ponerle mi... No, el Rafa sí trae su escudo, ¿no? Ayer entré a la clínica y varios pacientes, te lo juro, que se levantaron y me echaron una Goya, porque traigo yo los colores ahorita del equipo de CU, ¿no? O sea que es muy importante. ¿Cómo cuántos jugadores habrán pasado por el equipo de fútbol de los Pumas? ¿Qué? Jerry, buenos días. Buenos días, Arturo. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Cuántos jugadores habrán pasado por ahí? ¿Jugadores de UNAM? Sí. Pues de americano. No, de soccer, ¿no? Mañana es la invitación para los exjugadores de el equipo de fútbol. Pues yo creo que sí son una buena cantidad, ¿no? Sí, algunos, ¿te acuerdan de algunos? Entre ellos Hugo Sánchez, García, Aspe, Tuca Ferretti, que mañana estará ahí, bueno, ¿no? Juan Carlos Borja, yo creo que también va a estar Borja también. Es el único equipo que le ha ganado al Real Madrid. Sí, ganó el trofeo Santiago Bernabéu hace 10 años. Con Hugo Sánchez, ¿no? Con Hugo Sánchez como director técnico. ¿Te acuerdas que metió el gol? Israel Castro metió el gol. Muy bien, pues mañana vamos a estar pendientes de esta celebración. Felicidades a los Pumas. De todos los Pumas. Muy bien, doctor. ¿Algo más, Doc? Muy bien, muchas gracias, doctor Padilla. Estoy muy emocionado con los Pumas. Sí, lo veo. Íbamos a hablar del triage, íbamos a hablar por los huracanes y la atención que se debe dar. Felicidades a los Pumas, Doc, nuevamente. Sí. Para irnos, Ivonne de la Cruz, información del domingo pasado, las elecciones del PRD, además de que seguramente cada quien tendrá un tema, un comentario para despedirnos. Las elecciones son unas elecciones del PRD, pues ya tradicionales, ¿no? Dentro de Chuchinero, como dirían Partido de la Revolución Democrática, se reproducen las mañas, los vicios, la compra de votos, todo lo que daba, el acarreo, hay fotos en las redes sociales, ¿no? Qué bueno que existen las redes sociales, no solamente para el reencuentro, sino también para la denuncia, y corrieron muchísimas fotografías a través de Facebook y a través de Twitter, y el lunes en la mañana en el noticiero de Aristegui, Jesús Zambrano dijo que había sido una elección ejemplar. Nunca dijo ejemplar de qué. Claro. Ahí quedaron los
las elecciones perredistas. Esto pone a Navarrete prácticamente en la presidencia del partido. Y bueno, la desbandada de este partido de muchos militantes, porque realmente se vio prácticas notorias de cochineros que le llaman, ya institucionalizada porque se respaldaron precisamente por el INE, y que realmente hay una tensión para precisamente este instituto electoral que pues debe de aplicar medidas y observaciones a este tipo de elecciones, y que y bueno, pues exactamente como tú dices, Arturo, es un posicionamiento ya de un nuevo presidente, y nuevamente viene siendo de los tribus esta llamada chuchos, ¿no? Conservan el poder Ivonne de la Cruz. Pues sí, y nos deja a las personas esta idea de que en realidad todos los partidos son iguales, ¿no? Ajá. Porque hemos visto este tipo de acciones en el PRD, que se consideraba diferente, en el PRI, que es el que fundó las artimañas para obtener a fuerza los votos, y en el Partido Acción Nacional. O sea, en cualquier partido que observemos se dan este tipo de situaciones. Y qué mal que lo digamos, pero se ven burdos, ¿no? O sea, hasta en eso han logrado maestría los priistas, ¿no? Hasta en eso han logrado maestría. Exactamente. Pues hay que esperar cuál será la lectura después de estas elecciones, quién va a ser el ganador, que en este caso pues muchos hablan que es de Andrés Manuel, porque la desbandada del PRD va a irse a Morena, y al final de cuentas pues los va a recibir con los brazos abiertos Andrés Manuel. Y no solamente Andrés Manuel va a ganar, también va a ganar el PRI. ¿Por qué? Porque la desbandada, si bien es hacia Morena, en el caso de la desbandada hacia el PRI, tiene que ver con los líderes de las 8 delegaciones que mencionaba Arturo hace un rato. ¿Por qué? Porque finalmente se está poniendo en riesgo la elección para 2018 de jefe de gobierno que sea para el PRD. Pues bueno, los líderes sociales tendrán que irse reubicando de tal modo que puedan obtener beneficios de algún otro gobierno. Y agregar también el trabajo que ha hecho el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, con todos los programas y toda la administración, y bueno, eso también ayuda mucho precisamente a la empatía de la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, en una columna de Ricardo Alemán dice que el gran perdedor es el PG, porque por la sencilla razón de que todos los chuchos realmente lo están aplastando y lo están renovando, y Bejarano ha perdido, pero hasta en el Instituto Electoral del Distrito Federal ha perdido una fuerza enorme, que inclusive les abre el retorno de nuevos consejeros electorales, con la salida inclusive de la actual presidenta, que en alguna ocasión entrevistamos a Aldazoro, me parece, Gustavo, no recuerdo bien el nombre, cuando lo entrevistamos una vez nosotros, a un Gustavo. Total, la situación es que desafortunadamente el punto es de que para él, según Alemán, se pierde mucha fuerza, y el grupo de Morena pues apenas va a tener una cierta representatividad. Yo creo que no coincido en esa parte, porque realmente se va a ir aglomerando. El único partido que tiene garantizado en este momento por votos, evidentemente son sus posiciones, sería Morena, no la creación de los otros dos partidos, por la gente con la gente que ya llegó, con la gente que está captando a través de los perredistas inconformes. Nada más habría que ver la muestra de la semana de ahí en el Senado de la República, que fue a entregar las firmas para la consulta, y eso nos da por lo menos un parámetro de dónde está parado Andrés Manuel. Así es. Que sigue haciendo pues desaires, ¿no? Ahí se los hizo al Senado de la República, y lo cierto es que vamos a ver realmente la capacidad de Morena y de López Obrador hasta el próximo año, que sean las elecciones. Ahí veremos para dónde va realmente Morena. Gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias a ustedes.